presidencia, ¿eh? Sí. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí estoy. Bueno, me cambié de butaca y despedimos a todos los que nos estuvieron ayudando en el programa anterior. No se me había ocurrido nunca invitarlo a Tomás Mackey que venga a cantar. Para colmo, el viernes pasado cantamos himnos bautistas. Y anduve buscando qué bautista venía a ayudarme. Al final, dos que están en la iglesia, que fueron bautistas, se convirtieron. Y Esteban Amigó Claro. y Rubén Araujo me ayudaron con los himnos del himnario, muy buen himnario. Aquí está mi amigo Tomás Mackey. ¿Qué tal, Tomás? Un gusto tenerte. Pero Juan Pablo, qué gustazo. La verdad es que es un privilegio estar con vos. Aprender acá a los pies del sabio. Ay, bueno, cuando empieza así. No, pero es la verdad. ¿Cómo mira, te fue, che, en la gestión de presidente una mundial? experiencia fantástica. Conocer el mundo es ya de por sí abrir la mente. Conocer distintas culturas, distintas etnias. En mi caso particularmente cristianas, bautistas, pero simultáneamente a gente que no es creyente también. Claro. De todas partes del mundo. Sí. Eso te enriquece muchísimo, Sí. muchísimo. Sí, viajar enriquece y conocer gente mucho más. Mucho más. Mucho más. Y además tratar de lograr que las diferencias sean un cuerpo o un cuerpo con muchas variantes no es tan fácil, ¿viste? No. Porque es lo que Efesios, la carta de San Pablo, propone, pero no siempre se logra. Es decir, que haya muchos diferentes, pero que sean una comunidad. Bueno, eso la Alianza Mundial Bautista lo intenta, por lo menos. Lo intenta. Bueno, aquí estamos con el pastor Tomás Mackey. Hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Por ejemplo, estuvimos todo el año 81 y 82 trabajando en una comisión ad hoc para la formación de la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina, lo que hoy es ASIERA. Así que trabajamos, estoy hablando de hace 43 años, 44 años, o sea que éramos unos mocosos. Claro, éramos unos mocosos que nos teníamos el sueño, el llamado de crear una organización que nos represente a todos los evangélicos. Costó muchísimo. Pero mira, hay varios que están viendo el programa. Estoy seguro que Osvaldo Pupilo, que está viendo el programa, Claro. él fue otro de los que trabajó en esa comisión ad hoc durante un Es año cierto. y medio. Y muchos otros, ¿no? Que algunos ya están en la presencia del Señor. Así que con Tomás nos conocemos de hace mucho. Volviendo a la pregunta, anduviste por todo el mundo. Contame las 2 o 3 cosas que más te impresionaron. Bueno, justamente mi interés era charlar sobre eso hoy. Tiene que ver, entre otras cosas, con la necesidad de seguir formando discípulos en todas partes del mundo, con la necesidad de poder charlar con los que no coinciden, que hoy es muy difícil exactamente con lo tuyo, y con la necesidad también de testificar en los lugares públicos de Jesús, cosa bastante olvidada, ¿no es cierto? Pero también ver cómo se puede ser diferentes y tener un mismo propósito, Juan Pablo. Estar en África es estar en un lugar muy diferente, no digo mejor o peor, digo totalmente diferente en muchísimas cosas, algunas más superficiales, otras no tanto, pero saber que somos un cuerpo en Cristo es una cosa. Y también aprender lo que dice el Evangelio de poder llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Hay muchísimas necesidades profundas en la cultura, en el mundo,
y estar cerca de esos que sufren por guerras, por violencias, por hambre o por secularismo extremo es siempre una cosa desafiante. ¿Tuviste en peligro en algún momento? Yo por lo menos no lo sentí así, pero me daba cuenta que en los ámbitos donde estaba había riesgos, sí. Nos asegurábamos en todos los casos de ir a lugares, digamos, lo más cercanos posible, pero no meternos en el foco más grande. Pero sí, obviamente nuestro interés también era llegar a aquellos lugares en donde los cristianos son perseguidos o en donde hay dificultades, ¿no? Sí. Pero nunca me sentí como totalmente desprotegido, ni con riesgo inminente de muerte o algo por el estilo, no. Eso no. ¿Y en qué lugar viste el sufrimiento que más te dolió? Mira, te diría que son distintos tipos de sufrimientos, porque un sufrimiento es el que está perseguido o el que no tiene libertad. Hay países en donde el evangelio está muy limitado, inclusive América Latina, claro está, y otros países donde el hambre se ve claramente y forma transparente en el lugar donde estás. Otros lugares, en cambio, son, digamos, lugares ricos, pero reina un secularismo tan extremo que el evangelio se hace difícil y presentar a Jesús es como presentar a algo prehistórico, ¿no? En plena Europa, por ejemplo, claro. O en algunos lugares inclusive de nuestra América, Canadá, por ejemplo. De manera que son necesidades diversas, no las mismas. El hambre no es lo mismo que el secularismo extremo, la persecución religiosa no es lo mismo que la falta de ética o de conducta moral evidente, digamos, en las esferas públicas, en las esferas privadas, en todos los ámbitos, ¿no? Mencionaste 3 cosas que te gustaría conversar. Sí. ¿La primera cuál era? Porque mira, una que me gustaría plantear es algo que estamos viendo en el mundo hoy, que son los polos extremos totalmente divergentes. Yo los llamo así, que pueden ser políticos, que pueden ser religiosos, que pueden ser culturales, pero vos te encontrás con polos extremos sumamente militantes, sumamente activos en lo suyo, que no dialogan entre sí y que están haciendo difícil la reconciliación, el acuerdo, el trabajar juntos en un mismo proyecto. Esos polos pueden ser políticos, la derecha y la izquierda, suponete, o pueden ser, no sé, el liberalismo y las corrientes más conservadoras, pero en sus extremos tienen no necesariamente mucha gente, pero gente militante es la palabra, activísimos en esto, y en el medio miles y miles de personas que a lo mejor quieren cambios pero no de ese modo, o a lo mejor no quieren cambios pero no de ese modo conservador que se pretende, y entonces hay un debate que dificulta la concordia, el trabajo conjunto, y eso en la Argentina es una evidencia también, sí, pero sí. En el mundo, ¿eh? En el mundo. Sí, claramente. Y repercute en las iglesias, porque las iglesias no están ajenas a la cultura, a la sociedad, al medio. Repercute en las familias que no pueden dialogar o que resuelven, dados esos extremos, no hablar de determinados temas porque no se pueden poner de acuerdo y discuten mal, porque discuten, de una forma a veces violenta o en algunas ocasiones destructivas para la misma concordia, ¿no? Claro, este es un tema muy interesante que planteas, Tomás, porque uno tiene sus convicciones. Sí, claro. Y cuando las expones, es muy posible que la otra persona te diga que sos un extremista, sí, porque se opone a la posición de la otra persona. Exactamente. ¿Cuándo uno es un extremista y cuando uno es
alguien firme en sus convicciones. Yo diría que la firmeza en las convicciones no coincide con el extremismo, como lo queremos, o como por lo menos yo intento definirlo. A mí me parece que una persona de una posición clara y firme sabe dialogar, sabe escuchar al otro. No necesariamente coincide con el otro, puede que hasta sea una posición radicalmente diferente, pero siempre piensa que algo se puede aprender, que algo se puede compartir y que, aunque haya diferencias, hay cosas que tenemos en común. La vida misma, en algunos casos las mismas familias, porque a veces pasa, fíjate, que los hijos asumen posiciones radicalmente diferentes a los padres y eso incide luego en el diálogo cotidiano, en el todos los días. Eso incide en la formación, en la educación, fíjate, de cualquier país. Sí. Incide en las decisiones políticas, partidos que no se pueden poner de acuerdo para favorecer al pueblo, porque tienen que defender la bandera extremista de su sector. Y entonces no hay un acercamiento y hasta a veces se llega a que sea más importante cómo combatir al otro que cómo defender tus propias posiciones. Es decir, ir en contra del otro más que sostener una convicción profunda. Vos sabés, Tomás, que cuando triunfó el gobierno anterior a este, Sí. creo que fue en el 19, yo hice una intentona absolutamente desprovisto de estructura, de nada. Hablé con alguien que había sido del gobierno anterior, de Macri, que suele venir al programa aquí, y hablé con un ministro del gobierno de Fernández, Sí. que fue ministro los 4 años con él, que también vino al programa, y me senté con los dos para decirle, no nos podemos juntar a tomar un café, juntar a tomar un café con Juan Pablo, che. Sí. No te estoy diciendo, no pudieron. Ambos me dijeron, no es que no me gustaría, al contrario, lo conozco, sé quién es, tendría placer, bueno, estaría bárbaro poder charlar, pero si me ven hablando con ese otro, me condenan al ostracismo. Y vos sabés que yo creo que eso nos está llevando a que a veces cuando debatimos determinados temas, suponete que te invitan a un programa de televisión o radio o lo que fuera, invitan a personas extremas porque piensan, con esto abarco a todo el mundo, porque tenés la extrema de este lado y la extrema posición del otro lado. Yo creo que eso es un error, porque en el medio... Es donde está la mayoría. No solamente la mayoría, sino con posiciones diferentes, que no son una mezcla de este lado y de este lado, sino que son diferentes. Es decir, que llevar a dos posiciones extremas que parecen boxeadores, ¿viste? Cuando dicen en este rincón y en el otro, no representa a la multitud. Yo he trabajado mucho este tema porque a mí me gusta dialogar y quiero que sea abarcante la conversación de la mayoría de las posiciones, pero me he dado cuenta que esas posiciones extremas representan a círculos muy chicos que de ninguna manera contienen al resto. Entonces, a veces no nos interpretamos porque no sabemos qué piensa el otro. Y muchas personas que están dentro de esos círculos medios, vamos a llamarlo así por un momento, aunque como digo, no son justamente la mitad de esas posiciones, a veces no hablan por temor a quedar en el ridículo, por temor a ser sacados de sus cargos, por temor a ser excluidos de posiciones, de poder o lo que fuera, y entonces la conversación se impide, e insisto, eso también se introduce en la propia comunidad eclesial, cualquiera que fuera. Porque, la comunidad eclesial también participa de la sociedad, de la cultura, claro. y tiene gente que a veces está dentro de la militancia activa.
Y eso no nos está haciendo bien. Ese es un punto. Yo lo llamo un campo de misión. Me parece a mí que en el mundo entero la El de Iglesia buscar la tiene reconciliación. Sí, exactamente. Porque Sí. es un mandamiento. Sí. Segunda Corintios capítulo 5, ¿no? Así es. Nos dio el ministerio, la tarea de la reconciliación. Yo creo que este es un punto que pude certificar en el mundo con posiciones extremas en casi todas las partes donde uno va. Por supuesto que en algunos lugares eso es mucho más activo, socialmente mucho más impactante. En nuestro país la grieta es grande, te diría que es política, demasiado divisiva. Sí, pero lo político también tiene a veces raíces que escapan a lo político, ¿no? Y entonces yo creo que la Iglesia tiene que pedirle mucho al Señor que le dé sabiduría. Y es un campo de misión a incursionar. Pero hay otros campos. Por ejemplo, el de el secularismo extremo. ¿Qué es secularismo? Para que la audiencia entienda qué querés decir cuando mencionás la palabra. Buena pregunta. Lo secular es el mundo, la sociedad, la cultura. Y entonces lo que se llama el secularismo extremo es una posición, una mirada del mundo, una forma de actuar en la sociedad en donde Dios está corrido. O por lo menos el que profesa el secularismo pretende que no se diga nada, que no se hable nada, que no se piense, que no se introduzca literatura religiosa, que no se vista de forma religiosa, que no haya características religiosas, que se prohíba la Biblia en todas las esferas de la sociedad y de la cultura, etcétera. Cierto grado de secularismo es bueno para el respeto del que no cree. Claro. Y para no llegar a extremos religiosos fanatizados. Pero cuando yo hablo del secularismo extremo, hablo de lugares en donde ya cualquier creyente, no solamente evangélico, cualquier persona que profesa alguna fe en Dios, de cualquier religión, es corrida, es puesta en ridícula, no se le permite espacio público para hablar, la literatura de estas ramas religiosas no son permitidas, no se puede enseñar tal cosa en ámbitos escolares o cosas por el estilo. No hablo de una enseñanza religiosa, sino de la libertad de profesar, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, etcétera. Y eso hace que la fe se vaya diluyendo cada vez más, que repercuta esto en la seguridad que las personas tienen o no al hablar públicamente de su fe. Por eso vos ves muchas veces personas que profesan una fe muy licuada, muy chirle, muy aguachenta, porque está mezclada con esas maneras de ser y de mirar el mundo, esas filosofías, esas psicologías, esas éticas, esas conductas, en donde cualquier cosa que suene a Dios, que parezca a Jesús, que suene a influencia del Espíritu Santo o algo por el estilo, no se pueda profesar, ¿me entendés? Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte, especialmente el secularismo domina los medios de comunicación. Absolutamente. Y es como que dijeran, lo espiritual no tiene espacio, no existe. Sí, tienes razón. Así que cuando alguien hace alguna referencia, en general aparece alguna referencia siempre que hay algún funeral, por ejemplo. Sí. Desde el cielo nos llama, ¿viste? Sí, sí. O que Dios lo cuide, sí, cuando hay una crisis, pero en el diálogo lo evitan, porque ellos creen que es piantavotos, sí, que la gente no le interesa. ¿Y sabes dónde repercute esto, yo creo? En la educación en general, en la educación universitaria más. Y eso con cierta responsabilidad de nuestra parte. Cuando digo nuestra parte me refiero al mundo evangélico, por ejemplo, o al mundo cristiano en general, que deja esos espacios descuidados, que no incursiona con su pensamiento y con su reflexión, que de alguna manera no hace participación activa en la elaboración de la currícula escolar, en los contenidos, digamos, de la educación terciaria, secundaria o primaria.
recuerdo un panel en donde estaba una no interesa quién, ministro de la provincia de Buenos Aires de Educación, y dijo una cosa interesante. Dijo: parte de la deficiencia de la educación es que el mundo evangélico se ha retirado de algunos niveles. Retirado es mucho decir, creo que hay gente que milita, participa. pero en general, digamos, una militancia seria, concienzuda, responsable, intelectualmente competente, no tirando piedras, sino pensando, actuando, aportando, contribuyendo con su manera de ser y de pensar. Y eso es parte del secularismo creciente, ¿no?, en el mundo. Entonces, una visión del mundo sin Dios. Dijiste, el secularismo trata de descartar a Dios, Sí. y en todo caso vivirlo en tu casa, en tu área privada. Encerrate. Encérrate. Sí. Pero no me traigas tu fe al mercado laboral. No me Sí. traigas tu fe a la empresa. No me traigas tu fe al Congreso, ¿no? Justamente se fue Gloria, que cantó con nosotros. Sí. Cintia no pudo venir, se enfermó. Y Cintia trató de llevar su fe al Congreso. Posiblemente cometió errores, como cualquiera hubiera cometido. Pero me acuerdo cuando mencionó el nombre de Jesús, hablando como diputada. Se le acercó gente y dice: mira, aquí no me acuerdo que se haya mencionado el nombre de Jesús en el Congreso de la Nación. Bueno, ¿vos jugaste el básquet? Sí, jugué. Sí. Pero cuando era muy chico. Sí, sí. No, sos alto como para jugar. Pero existe una regla de los técnicos de básquet, que es esta: al lugar desocupado, lugar ocupado. Sí, claro. Que es tan simple. Si no hay nadie, ahí va a ir un rival y se va a poner en ese lugar donde no hay nadie. Esa es la mentalidad. Son 5 personas jugando en un espacio, dejan un espacio abierto, entonces el criterio o la estrategia del otro es ir a ocupar el lugar que está. Bueno, esto le ha pasado mucho a la sociedad. Hemos dejado espacios vacíos, sin ocupar. Bueno, sos muy inteligente, Juan Pablo. A mí me encanta charlar con vos. Eso me lleva a una tercera cosa que yo creo que hay que mirar con seriedad, que tiene que ver con a dónde milita el cristiano, cuál es el campo de misión de la Iglesia. Y yo creo que es el mundo. Pero no solamente eso, sino que vuelve un poco a cierta visión que la Reforma Protestante introdujo muy bien y que después creo que se perdió, que es que Dios llama a todas las personas a una verdadera misión. Dios no solamente llama a pastores o misioneros, sino que llama a personas a trabajar en un determinado campo por vocación de Dios. Así Dios te puede llamar a ser un peluquero, Dios te puede llamar a ser un abogado, Dios te puede llamar a ser un deportista. Y en esos campos es donde se ejerce la misión o la vocación cristiana. Eso que vos decías, de determinadas personas que quisieron incursionar en determinados campos y que fueron como corridos, refleja lo que decíamos en el segundo lugar, el secularismo extremo, pero también refleja, Juan Pablo, una cierta debilidad que yo creo que tenemos que reconocer nosotros, cristianos, por no haber hecho una buena comprensión de lo que es el trabajo en la Biblia según la voluntad de Dios. El trabajo como tal no es un plano secular separado de mi fe. Mi fe debe ser fe en todos los ámbitos de la vida, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en el deporte, en la iglesia, en todas las esferas. Yo tengo que ser una persona y tengo que poder ser íntegro en esto. Y entonces, si nosotros no tenemos ese compromiso con Cristo que se concreta en la manera en que trabajamos y actuamos en el mundo, entonces somos como gente ausente
de la realidad. Ujú. ¿Y sabés por qué? Porque me parece a mí que estamos escasos, con vos lo planteamos en una vez, de formación de discípulos. Yo no sé cómo es la formación en tu iglesia, me imagino que es una de las mejores. Siempre pensé que sos pastor de una comunidad bárbara, hermosísima, pero aún así, en general en el mundo, la formación nuestra de la Biblia para ser personas cristianas es mínima, a veces en tiempo. Vos fíjate, hagamos este cálculo. Las iglesias suelen tener un programa de formación bíblica semanal de 1 hora, 2 horas, sistemático te hablo, ¿no es Sí. cierto? Es decir, ofrecido por la propia congregación. Cuando cualquier niño, mis nietos, por ejemplo, van a una escuela, cualquiera que sea, 6 horas por día. Por día. Es decir, el tiempo es escasísimo y por más eficiente que sea ese mínimo tiempo que se ofrece para formar a una persona con una idea cristiana, Juan Pablo, estamos lentos en esa formación, estamos escasos. No es que sea mala esa que se ofrece, no estoy diciendo eso. No, Lo que pero estoy diciendo sí, es que es insuficiente. insuficiente. Y no compite en ese caso. Y solamente estás mencionando el tema tiempo. Claro. Cuando decimos y el tema recursos, ¿y qué hacemos con el Tal cual. acceso que los niños están teniendo a las redes sociales? Así es. Déjame que dé el teléfono, todo Sí. el mundo lo sabe, es 11-2777-0000 para los que están en la Argentina. Fácil, ¿no? Ve. Y para los que están en el extranjero, más 549-11-2777-0000. Osvaldo Pupilo, te mando un saludo, un fraternal saludo. Osvaldo, un abrazote. Desde las grutas, Laura y Benjamín Sebun les saludan. Dice, deberíamos aprender y aplicar la contracultura que Jesús nos enseñó con ejemplos prácticos y cotidianos Muy bien. y que abundan en la palabra. Otro mensaje, soy René Bernard de Puerto Madrid. Dice, conocí a Tomás hace muchos años en la iglesia bautista del centro, cocinando para los necesitados. Ajá. ¿Vos cocinabas, Tomás? No, pero la iglesia ofrecía un programa. Lo sigue haciendo, Sí, claro, sí. Hay iglesias que hacen secularismo extremo, no dejando a sus fieles hacer obras de beneficio sin el correspondiente control de la iglesia. No dejan libre a sus miembros para predicar el evangelio. Bueno, no sé qué está queriendo decir, lo leo porque me llega de Sí, Henry sí. de Rosario. A veces sí, hay iglesias que quieren que los miembros solamente hagan lo que la iglesia organiza, Claro. y de alguna manera están quitando libertad, ¿no? Bueno, hay un concepto de la iglesia de puertas adentro que es contradictorio con el concepto bíblico. La iglesia no puede hablar de adentro y de afuera. La iglesia está en el mundo donde vive. No debe actuar según la filosofía del mundo, pero está inserta en el mundo para ser sal, para ser luz, y no solamente para ser sal y luz, sino para presentar a Cristo, dar a conocer a Jesús, que es la misión fundamental, porque Jesús dice, la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo. De manera tal que si la iglesia se encierra sobre sí mismo, estímese la iglesia aquí como una comunidad muy cerradita en este caso, y no está dentro de donde debe estar, no está cumpliendo con su misión de dar a conocer a Jesús, que no es solamente un mensaje de predicación, sino de vivencia, de mostrar con sus actos y con sus decisiones quién es Jesús, ¿no? Sí. Yo me crié cuando era joven, cuando era niño más que joven. El pastor era mi papá. Claro. La iglesia, claro, no había redes sociales, nadie tenía computadora. Algunos miembros de la iglesia, pero muy pocos tenían televisor. Mi papá, por supuesto, no. Pero vivíamos dentro de la iglesia. Y doy gracias a eso, ¿viste? Me sé todos esos himnos que toco, no porque los aprendí de grande, los aprendí de chico. Sí.
cuando estoy predicando, a veces me viene a la mente un texto bíblico. No lo aprendí de grande, lo aprendí de chico en la escuela dominical. Bueno, mi señora lo mismo. ¿Sí? Pero, digamos, no había un concepto como este que estás hablando de ir a la comunidad, ¿viste? Ir a la comunidad. Sí, salíamos y hacíamos reuniones en la calle, que se le llamaban reuniones al aire libre. Digamos, como un intento de la... Sí. Pero no se enseñaba que el miembro de la iglesia participe de la cooperadora de la escuela, participe de los bomberos voluntarios del barrio, que participe del coro de la iglesia, de la comunidad. Sí. Y así puedo seguir, ¿no? Puede ser, pero yo creo que habría que leer más literatura, que no es abundante y por ahí no las tenemos, de los líderes de aquella época. Suponete, don Santiago Canclini, un líder bautista fantástico, el papá de Arnoldo, él escribió un libro que se llama Paz a Jesús. O mejor dicho, más que escribirlo, es un libro que edita sermones de él. Y esos sermones están en la línea de lo que estoy diciendo, porque muestran a un Jesús que está dentro de la cultura y que se mueve de una manera súper activa, como hoy no hemos podido igualar esa profundidad de don Santiago en ese tipo de sermones. Me parece a mí, ¿eh? Sí. Pero lo que yo quiero no es discutir, sino sencillamente decir, bueno, si no lo hicimos, es hora de hacerlo, ¿viste? No, bueno, pero nosotros tenemos el ejemplo aquí en Buenos Aires particularmente, de alguien que se metió en la cultura y la influyó de una manera muy significativa. Se llamaba William Morris. Claro. Era... Pues es que yo tenía una idea de cómo tenía un apellido en inglés, William Morris era rico. Sí. Así que toda mi vida pensé, claro, un tipo inglés, ¿viste? Los ingleses, con mentalidad, son toda gente rica. Pero era un pobre, pero pobre. El padre vino de Inglaterra, porque se moría de hambre. Y no hizo pie en Uruguay, se fue a Paraguay, tampoco hizo pie. Y lo mandó a William Morris y trabajó de boyero en la provincia de Santa Fe, pero muriéndose de hambre. Y terminó yendo a La Boca, y en La Boca, pobre, pero tenía una riqueza, que sabía leer. Claro. ¿Qué hizo? Se puso a enseñarle a leer a los chicos de los conventillos. Sí. Y terminó fundando 26 escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Qué notable, mira. Hay una película, no hecha por cristianos, hecha por Narciso Ibáñez Menta, que hace el personaje de William Morris, Cuando en el cielo se pase lista, blanco y negro, está en YouTube. Debería ser obligatorio a todos los miembros de la iglesia que miren esa película. Cuando en el cielo se pase lista, porque él le enseñaba a los alumnos de su escuela a cantar cuando la trompeta decía, cuando ya se pase lista. Fíjate vos. Algunos lo criticaban porque dice que no predicaba en las escuelas. Las escuelas eran todos con maestras que ninguno era evangélica. No había maestras evangélicas. Todo lo que recibían ellos era cuando él llegaba. Pero tenía 26 escuelas, o sea que iba una vez por mes a cada escuela. Pues se pasaba el día pidiendo plata para pagar los sueldos. Bueno, pero eso creo que me lleva a otro punto, Juan Pablo, que es una de las cosas que está en mi corazón en este tiempo, que es ver qué estamos haciendo con las nuevas generaciones. O debiera decir, con los niños, adolescentes y jóvenes en su temprana edad. Porque yo creo que si hay un segmento de la sociedad que está sufriendo una posible falta de formación cristiana profunda, es ese segmento. Porque nosotros ya somos veteranos
y de alguna manera hemos jugado gran parte de nuestra vida. Pero los niños y los adolescentes son los que hay que pensar, digamos, cómo los estamos preparando Sí, para encarar su vida sí. con la formación bíblica, te das cuenta, con la Sí. palabra de Dios, con la visión cristiana, etcétera. Y si no provee esa formación la iglesia, ¿a dónde se abreva? No, en la familia. Sí, pero la familia representa en general, fíjate, si hablo del mundo bautista, por decir el mundo que conozco numéricamente muy bien, por ahí el mundo evangélico es un poco más amplio, por supuesto, pero somos el 1% de la población en la mayor parte de los países del mundo, Juan Pablo. Un 1%. En algunos lugares un poquitito más. El mundo evangélico debe ser un poco más. Pero quiere decir que si pensás en el segmento juvenil o infantil... Ayer vino Fortunato Malimachi, Sí. el director del área de Ciencias Sociales del CONICET. Sí, claro. Y me dio los últimos números. Bueno, confirma un aumento de un poquito más del 15% de la población. Suponete que fuera en el país un 20%. Sí, De cualquier manera es una minoría. Es decir, que de cada 10, 8 jóvenes no pertenecen o no militan y difícilmente estén alcanzados con una formación con pensamiento cristiano. Quiere decir que más y más esa brecha se va agrandando. sí. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar no solamente con el Evangelio en un sentido de tocar a las personas, sino formar, educar, instruir con contenido? No hablo de religión, hablo de encarar la vida con los criterios de Jesús. Hablo de priorizar cómo insertarnos en la realidad con la visión de la enseñanza de Cristo, que es tan útil para cualquier persona, incluyendo las ateas. Mirá vos lo que digo. Entonces, me parece que eso tenemos que tener conciencia para crear proyectos nuevos, no de enseñanza de la religión, sino de enseñanza de la vida con una perspectiva cristiana. Yo creo que ahí es una necesidad mundial. Y en algunos países del mundo hay un decrecimiento del número de militantes cristianos y particularmente en lo que estoy tratando de decir, en la juventud que no se inserta. No los culpo, sino que hablo de una realidad, ¿me entendés? Sí. En la temática eclesial, o no los involucramos nosotros o no llegamos. A pesar de que hoy hay estadísticas que en algunos segmentos sociales son buenas, que dice que la generación Z está queriendo enseñarnos cosas, parecen más auténticas, pero si no hay formación, por más autenticidad que tengas, no se crece, no se madura. Sí. Vos sabés que en el programa Sí, recibimos muchos materiales, Sí. Muchas personas trabajando en este rubro, haciendo cosas muy creativas, qué bueno. muy creativas. En los otros días vino alguien con la Biblia QR, donde vos podés poner tu El celular, código. pones allí en una página y te da la lección. Espectacular. Buenísimo. Una cosa. Jim Hetz, Bautista. Muy bien. Algo bueno hay, ¿no? A veces. Materiales hay, ¿viste? Ha crecido la distracción, los juegos, las aplicaciones, todo en el celular, pero hay mucho material para que un padre y una madre trabajen este tema que nos está hablando Tomás con sus hijos. Tomás se enfoca en la responsabilidad de la Iglesia, y que no le quito responsabilidad a la Iglesia, pero es lo que nos acaba de decir. Es 2 horas en una semana compitiendo con no compitiendo, pero comparándonos con las 6 horas de la escuela y las 20 horas del celular. Ahora, Juan Pablo, yo diría que insertaría aquí un elemento más, que es el elemento de la esperanza.
cuando veo que se charlan estos temas, en general se lo hacen en un contexto de desesperanza, de frustración, de terror, de pesimismo. No, yo creo que nosotros tenemos que insertar estas preocupaciones, si se quiere, pero más que preocupaciones, estas visiones de campos de misión con una expectativa esperanzadora. Si nosotros perdemos la esperanza, renunciamos a la lucha. Sí. Si perdemos la esperanza, decimos no hay nada que hacer, nos frustramos y entonces aceptamos cualquier cosa. No. Cuando digo que hay una educación que tiene que crecer, cuando digo que hay un campo de un secularismo creciente o de polos, digo, tenemos que ocuparnos de eso, no que tenemos que desesperarnos al punto de tirarnos de los pelos y salir corriendo. No, digo, hay suficientes, como vos decís, no solo materiales, sino gente cristiana que tiene que asumir el compromiso, jugarse por eso y empezar a cambiar la realidad con una visión cristiana esperanzada. Que es la visión bíblica, en definitiva, sí, ¿no? Porque la desesperanza no conduce a ningún lado. Yo creo que me dicen, bueno, el mundo va a ir de mal en peor, como sugiere la Biblia. Sí, pero la Biblia, en realidad Jesús nos exige ser activos y responsables en nuestro compromiso con Él, con Cristo, en el aquí y en el ahora. En el cielo no vamos a vivir esto, lo vamos a vivir acá. En el cielo ya va, la Iglesia ha superado todo esto. Tenemos que ponerla en acción o poner ahora el Evangelio en acción hoy. Claro. Enriquecedor aporte de Tomás. Te saludo Hugo Baravalle. Uy, qué bueno. Nos gustaría saber cuántas personas aproximadamente faltan alcanzar en el mundo, si hay datos de esos. Hermelinda y Adriana de Resistencia Chaco. Y otro mensaje. ¿Qué le sugiere que hoy en día no se dé en algunas iglesias la predicación de la palabra de Dios, dando más lugar a discursos humanistas, autoayuda, etcétera? Gustavo pregunta, ¿esto es secularismo? Otro mensaje. Buenas noches. Justo iba a comentar lo que dice el invitado. Poca formación bíblica. Analfabetismo bíblico. Estamos teniendo en nuestras iglesias. Hay que hacer una autocrítica. Volver al método de estudiar, meditar, rumiar la palabra. Y hablo primero por mí, dice. No pasar de un tema a otro rápidamente, solo por terminar un programa. Creo que así vamos a poder insertarnos en todos los ámbitos y hacer defensa del Evangelio. Nos lo dice Mirta. Mira vos. Bueno, Muy bien. Buenas noches, soy Graciela de Morón. He tenido la oportunidad de escuchar predicar a Tomás Mackey en cultos y congresos de jóvenes allá por el año 1982. Wow. ¿Cuántos años tenías? Y yo soy del 53, tengo hoy 72, así que en el 82, ¿qué sería? Casi 30 años. Claro, 29 años. 29, claro, por eso. Claro, cuando formamos a Sierra... ¿Te acuerdas que hubo un congreso en Santa Fe que organizaste vos? Sí, no, yo y otros, sí, Salvador bueno, y otros, sí. Está bien, pero... ¿Vos diste el mensaje? Yo tuve un mensaje ahí, no fui el único, claro. No. Pero sí. Allí es famoso el mensaje de Rubén del Rey, ahora vos. Ah, mirá. Sí. Claro, porque... Nosotros estábamos trabajando qué lindo. y estábamos en la lucha, en la búsqueda de la unidad. Y entonces nos vinculábamos con quien no eran parecidos o iguales a nosotros, pues nosotros veníamos de otro palo, y Tomás era uno de los interlocutores más cercanos qué que lindo, teníamos. Mira, qué lindo. Gracias por ese recuerdo a quien lo haya escrito. Sí. Pero quizás respondiendo a alguna de las preguntas, sí, las personas que no han tenido un encuentro redentor con Jesús son millones en el mundo. Hay millones de cristianos, eso es verdad, pero que todavía hay millones y millones de personas. Y además hay muchísimas personas que han tenido una cierta experiencia con Cristo, pero lo que estoy diciendo es que no están teniendo una madurez como es de esperar.
voy a hacer una disquisición al respecto. Hay comunidades que están llenas de miembros, pero no todas son discípulos de Jesús. Esta diferencia es dolorosa, pero es cierto. Es decir, que haya una persona que está en una iglesia o que participa de un culto no garantiza que esa persona tenga una madurez cristiana que le haga ser una luz evidente y clara en la familia donde vive, en la escuela donde va, en la sociedad donde está, en el trabajo donde milita. Creo que tenemos que aclararlo porque si no nos confunde pensar que el mero hecho de estar en una celebración religiosa ya te hace un cristiano. Lamentablemente no. Eso es bueno, hay que fomentarlo, no digo que sea malo, pero digo, no es suficiente, tiene que haber una experiencia de transformación creciente, una madurez que haga que las personas con el paso del tiempo se las vea resolver criteriosamente, sanamente en Cristo. Y sí, es parte del secularismo, era otra de las preguntas, que se va infiltrando en los contenidos de lo que estamos enseñando, Juan Pablo, porque si nosotros tomamos, por ejemplo, el criterio de crecimiento de una congregación o de una persona con criterios seculares y lo introducimos en la iglesia, no vamos a tener los paradigmas bíblicos de crecimiento, vamos a tener los parámetros con los cuales medimos el éxito. Hay un éxito bíblico. Yo no tengo temor en anunciar un crecimiento. El libro de Hechos lo muestra, pero no se corresponde exactamente o en todos los paradigmas con lo que es un criterio de crecimiento de una entidad secular. Son diferentes. Sí. Eso es cierto, ¿no? Sí, es muy interesante este párrafo, Tomás. En el contenido de los sermones, por ejemplo, cómo hacer para tener éxito, cómo hacer para ser feliz, sí. Cómo hacer para prosperar económicamente en la vida, que son temas interesantes. Pero ¿viste? Claro. Pero cuando esos temas reemplazan a cómo ser siervo, cómo ser obediente a la palabra, cómo profundizar en nuestra vida espiritual, cuando reemplaza, ya es un problema. Juan Pablo, vos dijiste hoy, y yo quiero reconocer y agradecer a tu papá y a gente como tu papá, mis suegros también, por ejemplo. Samuel Libert. Hemos tenido la bendición, y ustedes sobre todo, yo empecé en la adolescencia, pero ustedes desde la niñez de tener una formación a la cual le podemos reprochar muchas cosas, sin lugar a dudas, pero una formación bíblica, cristocéntrica, importante, Juan Pablo. Los himnos que vos cantaste en un programa en que participé, porque llegué temprano y te escuchaba, eran en sí mismos una teología muy sólida con la cual también se enseñaba. Es decir, era una manera de predicar. Un chico que empieza hoy está luchando con una cultura que enseña un manual totalmente distinto al bíblico, con una militancia evangélica escasa para cambiar y revertir todo ese pensamiento, porque esa persona trae eso, no es que sea mala esa persona, yo no estoy calificando a las personas, estoy hablando de realidades. Esa persona ya llega con una manera de pensar, de priorizar, de valorar, de mirar la realidad, de evaluar la cultura. ¿Cómo hacemos para que se cambien las ideas, las emociones, la voluntad para hacer lo que Cristo quiere? Es eso lo que estoy planteando. Sí, no, yo lo entendí claramente, pero que la audiencia lo haya entendido claramente, ¿no? es un gran desafío. Alguien pregunta desde Puerto Madryn, ¿por qué las iglesias bautistas no hay más escuela dominical? ¿Es así eso? No creo. Nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, creo que hay el ensayo de tener otro tipo de, sumado a la escuela dominical, de formación por lo que estamos planteando. La escuela dominical, por si alguien a lo mejor no la conoció, fue una de las estrategias más bellas y más profundas que el mundo evangélico haya podido tener,
porque con la escuela dominical se evangelizaba, con la escuela dominical se servía, con la escuela dominical se predicaba, y todavía eso ocurre. Lo que pasa es que cuando la gente se da cuenta que esa hora tan útil, tan necesaria, que necesita tener continuidad, no alcanza, que es, como estamos diciendo, muy escasa, trata, en la medida en que puede, ¿no es cierto?, de llegar desde otro lado. Y además, tratando de llegar a domicilio, no solamente que las personas vayan al lugar témplico o el lugar donde se hagan las reuniones, porque hoy el hogar y cualquier ámbito está invadido por otros sistemas de formación, porque aunque no nos gusten las filosofías secularistas, también educan. Claro. Es una educación con otros valores, pero sistemáticamente aguerrida en su forma de difundir. No es que sea pasiva en eso, es bien militante en su formación. Entonces, si nosotros no llegamos a la casa, por decir el centro donde la persona más está, o el ámbito donde reside, y pensamos que la formación va a ser solamente un domingo en la mañana o cuando se haga la escuela dominical, algunas personas ensayan los sábados o lo que fuera, está bien, pero digo, con nuevos sistemas es mínima la formación. Bueno, estamos en un medio de comunicación que es Canal Luz. Sí, señor. Que es bueno, ahí está. un milagro de Dios, que es un intento fuerte, ¿no? Sí. De poder llegar a las casas. Y si un televidente quiere encontrar contenido, enseñanza, en la grilla de programas va a encontrar mucho de eso. Así es. A veces yo me pongo a mirar enseñanza de pastores o programas de testimonio y que tienen mucho contenido. Y cuando hablamos de las redes sociales, es cierto que tienen muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Así es. Si usted pone, qué sé yo, que dice Guandanara, ¿sabe quién es Guandanara? Sí, sí. Bueno, pero es importante, porque si no sabe quién es Guandanara, no existís. Con todo respeto, ¿no? Pero podés poner, a ver, el último mensaje de Tomás McKay, seguramente está grabado, o de otro pastor. Sí. Está allí. Sí. Es decir, hay que examinarlo todo y, claro, y retener lo bueno. Juan Pablo, antes que cierre tu programa tan lindo, creo que hay un punto que no quiero dejar de tratar. Señalamos 4 o 5 puntos que me parece que son de profundo interés, que es lo que yo llamaría el dolor del mundo, el dolor de las personas. En el mundo hay muchas personas que sufren unos males terroríficos. La guerra es uno de ellos, por ejemplo. El hambre es otro de esos males. La violencia hogareña es terrible. Mirá, recuerdo en una misión de nuestra iglesia, estábamos visitando la población donde esta misión está para invitar a una conferencia sobre familias. Y alguien me dice, ¿ustedes todavía siguen enseñando a la familia? Quiero decirle que la familia es el mayor centro de violencia que tiene el ser humano. Y esto es parcialmente cierto, Juan Pablo. La violencia más grande, la agresión más grande contra la mujer y contra los niños normalmente se da en familia, tristemente. Es así. Pero también es cierto que el lugar más sólido para educar a niños, niñas, a personas, es la familia, justamente. Y este es un elemento a cuidar. Las familias hoy están sufriendo violencia de todo tipo. No en la Argentina solamente, porque a veces pensamos que todos los males pasan por la Argentina. No, hablemos un poco del mundo en general, ¿viste? La Argentina también. Y entonces creo que tenemos que pensar en una iglesia que contemple qué mensaje tiene para tantas personas que están en guerra, qué mensaje tiene para tantas personas
que tienen hogares donde la violencia verbal y física es abundante, posiblemente muy cerca de muchas personas que están escuchando, Seguramente. que lamentablemente deben estar sufriendo horrores por esto, Sí. además de la droga, además del alcohol, etcétera, ¿no es cierto? Y situaciones terroríficas también muy grandes de corrupción en el mundo que lleva al descreimiento de las personas, ¿me entendés? A la pérdida de visión esperanzada y que educa equivocadamente, porque hace pensar que ya no vale la pena formarse para vivir en paz, para vivir con justicia, para vivir sanamente, para vivir con corrección, porque te dicen, ¿de qué te sirve ser bueno si después vos te enterás que fulano de tal sin hacer nada bueno aumentó su sueldo de una manera vertiginosa y pasó de ser tal cosa a tal cosa? Bueno, ni hablar, ¿no? Pero Sí. quiero decir, esto es un punto, el sufrimiento y el acompañamiento cristiano y el asesoramiento cristiano en los momentos de gran dolor de las personas. Rafael de Santa Fe nos Sí. pregunta, ¿no? ¿Cómo alcanzar a los jóvenes que están sin hogar, que se drogan? Los otros días vino Lali, creo que fue el lunes, Lali Gómez, para presentar su libro. Lali, ella fue abusada por su padrastro por muchos años. Y el Señor la sacó de eso, del rencor, de la culpa. Hoy es una sierva de Dios. Pero me trajo dos chicas que ellas rescatan, que le dan espacio de hogares de los que decís vos. Muy bien. De mucha, pero mucha violencia. ¿No? Estaba el otro día tomando un desayuno con Rabito, que me vino a visitar. Mira. ¿Te acordás de Rabito? Claro. Él vive en Estados Unidos, pero pasó por acá y Te saludó. nos juntamos a tomar el desayuno. Y la persona que estaba conmigo me mostró una filmación, o que estaba con él, mejor dicho, me mostró una filmación de San Francisco, de las jóvenes afectados por fentanilo. Sí, terrible. Es una cosa tremenda, ¿no? Señor, danos la capacidad de poder dar Alcanzar respuesta a a esas eso. personas, sí. Y yo creo que eso cierra un poco lo que te decía, que son campos de Un misión. campo de misión. ¿Por qué? Porque ahí es donde me parece a mí que el Evangelio tiene que estar, que nosotros cristianos tenemos que estar, no solamente estar, sino actuar, movernos, ¿me entendés? No porque seamos perfectos, sino porque es el vehículo que Jesús quiere usar para que Él, Jesús, sea presentado. Gracias, Tomás. No, un gustazo, che. Y saludos a la gente tan linda. Sí, el próximo domingo voy a estar acompañando a mi gran amigo Salvador de Lutri. La iglesia le hace un homenaje, algo así. Va a cumplir pronto 80 años. Allí en San Miguel, la iglesia de la Esperanza. Creo entender que se va a transmitir. Vos, Tomás, sus amigos de Salvador también. Pero claro, y una admiradora además. Sí, así que de todas maneras tengo que promocionar el culto del domingo de la iglesia a las 11 en la puerta abierta. Allí está, hay muchos que miran el programa también. De todas maneras nos encontramos el próximo lunes, feriado, pero vamos a hacer el programa en vivo igual. Un gusto tenerte, Tomás. Un gusto, Juan Pablo. Dios te bendiga. Hasta el lunes, que Dios le bendiga.